Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. La mayor parte de los problemas que existen actualmente, modernamente, suceden por la misma inestabilidad familiar. El matrimonio en las primeras, segundas y terceras nupcias que se están dando por los divorcios hace que la sociedad tenga graves problemas, pensiones alimenticias, pleitos en los juzgados de familia, hay circunstancias tan espinosas, tan duras, que modernamente se han creado tribunales especializados en familia para atender las demandas de los conflictos que se generan en el hogar. Entonces tenemos abogados que perfectamente se pueden dedicar a divorcios y pueden mantener la casa con eso, con los divorcios. Son escasos los matrimonios sólidos que hay y también hay muchos que son meras fachadas, meros barnices, son bien inestables. Se puede decir que es muy escaso el matrimonio sólido, estable, amoroso y feliz en estos tiempos. Todo lo que dice la palabra de Dios, dice la epístola según San Juan, que los mandamientos de Dios no son gravosos, es decir, no están para perjudicarme a mí. No lo podemos ver como prohibiciones o como cosas reglamentarias o cosas rígidas, sino que todo es para provecho de los hijos, para los creyentes. Toda la Biblia está escrita para nosotros los creyentes. Entonces, cuando Cristo se opone abiertamente al divorcio, o sea, dividirnos, ya no vamos a vivir juntos, sino que ya nos vamos a separar, eso riñe directamente contra su palabra, pero es porque se complica todo, se altera todo, hay mucho sufrimiento con los hijos, vienen los padrastros, vienen los segundos y terceros suegros y hay mucho dolor. Y en la sociedad actual, si tú analizas bien, es precisamente porque se ha afectado una institución tan sólida como es el matrimonio. El matrimonio, la autoridad y la iglesia local son las tres instituciones que están consagradas en las Escrituras. Estamos en Panamá. Panamá es una sociedad disfuncional. Panamá es una sociedad donde una población altamente divorciada. Estamos desarrollando el Sermón del Monte y nos toca hoy hablar sobre el divorcio, Mateo 5, 31, 32. Y hay 4 cosas que quiero hablar. Dios quiera que pueda, esto es tan complejo, tan complicado, tan controversial hablar del divorcio, que hay muchas iglesias que tienen opiniones diferentes en cuanto a lo que vamos a hablar. También quiero ser ante todo bíblico para no formar un problema donde no lo hay. En primer lugar, el acto del divorcio se da por el pecado del hombre. El divorcio es pecado porque va contra el mandamiento de Dios. Y dice la Escritura en el versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Por qué se daba el divorcio? En el Antiguo Testamento, Moisés permitía el divorcio. Bastaba con que el hombre encontrara algo indecente en su mujer y decía, coge, toma, para fulana de fulano, asunto divorcio. Desde hoy me divorcio de ti, porque he encontrado algo indecente en ti. Chao. Y puede despacharla. Cuando a Cristo lo abordan y le dicen, ¿qué causa lícita es suficiente para dar carta de divorcio? Porque el judío podía decir, te repudio y te vas de la casa y no vuelvas más. ¿Cuál es la causa indecente para causar un divorcio? Moisés lo admitió. En Mateo 19 el Señor Jesús habla, vamos a buscar Mateo 19 versículo
3 al 8. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ellos hicieron esta pregunta para tentar a Jesús. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué es el inicio? ¿Cuál era el plan original de Dios? Que el hombre deje su padre y su madre, se una a su mujer y desde ahora son una sola carne. No es uno y uno. No es quién es más fuerte que quién. No es que el macho o el feminismo. No es el machismo ni el feminismo. No es que somos iguales. Somos uno en Cristo Jesús. Los que estamos unidos en Cristo somos uno. Y repudiar a mi mujer es repudiarme yo mismo. Cristo dice que el plan original de Dios es que no se diera el divorcio. No lo quiero. Originalmente no lo quiero. Dios no lo quiere. Así que, dice el verso 6, ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué Moisés, el hombre más prominente, el hombre emblemático de los judíos, Moisés y Elías, la ley y los profetas, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Hay una contradicción aquí. Y él les dijo la razón. El verso 8, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué significa dureza, hermano? Pecado. Cuando eso es duro, duro. Hay un texto en la Biblia que no te olvides de la mujer de tu juventud. Mi esposa y yo, francamente, nos conocemos, fuimos noviecitos a los 15 años, imagínese usted. 15 años. O sea, prácticamente entrando a la pubertad, estábamos ya nosotros ahí coqueteando. Lógico que ninguno de los dos estaba en Cristo. Pero los años que hemos pasado, ella vivió mi etapa de estudiante, con un sueldito ahí de mala muerte. Apenas teníamos para pagar el presupuesto básico. Yo trabajaba y había limitaciones grandes. Y resulta que vamos prosperando y vamos mejorando. Ya el estudiante pasó al profesional, hubo cierto mejoramiento económico y resulta que llegara uno a consolidarse económicamente y dice, bueno, hasta aquí llegamos, chao, nos vemos. Repudiar a la mujer. Hay que ser duro de corazón para hacer eso y decir, no vuelvo atrás. La dureza del corazón es romper con toda la sensibilidad, todos los vínculos que hay. Aquí hay matrimonios también, así como el mío, el de Tommy y Anita, que se conocieron desde muy jóvenes. Ellos conocen todas las etapas históricas, las hemos vivido juntos. Ponerse tan duro de decirle no a la mujer y rechazarla, Dios dice, eso es pecado. Eso es pecado, ponerse una piedra en el corazón y repudiar a la mujer que estuvo conmigo todos los años. Eso es pecado, es dureza. Yo estoy en desacuerdo abiertamente con el divorcio, dice Dios. Porque eso es contra mí, yo soy fiel. Una de las cualidades divinas es la fidelidad. Dios nos ama, a pesar de que somos infieles nosotros, nos sigue amando. Entonces debemos ser como Dios en la cualidad de mantenernos. Y aquí dice, estamos leyendo en Mateo 19, pero yo os digo, el verso 9, y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de ¿qué? De fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y ahí dice, salvo causa de fornicación, y eso a Cristo no se le fue la lengua de más. He visto situaciones en hombres que frente a la infidelidad de su esposa, siempre existe, y hombres o mujeres, siempre existe la puerta abierta del perdón.
Y eso es perfectamente cristiano. Pero he visto condiciones en que, por lo menos en el caso de hombres, más que todo, que él quiere y él perdona a su esposa y ella dice, no te amo, no te quiero ni ver, yo amo al otro, y él está detrás y está viendo y llorándole a todos los hermanos de que la mujer lo repudia y lo rechaza y que no quiere tener trato con él. Y él insiste y insiste. Cristo dice, la puerta abierta, de que si tú has buscado, dice que en cuanto dependa de ti, estate en paz con todos los hombres. Si no se puede, el Señor no te va a condenar por esa situación. No estás ligado a esclavitud y sujeto a una persona que te repudia. Porque el matrimonio en sí es unión carne con carne. Si esta carne no quiere vivir contigo y se separa y que encima se une a otra carne, y tú, aún bajo el perdón, no quieres retornar, el Señor dice, salvo por causa de fornicación. No se le fue la lengua al Señor. Hay situaciones tan prácticas con relación a eso, que uno puede decir, esta es una causa valedera que da el Señor esa puerta. Pero, ¿quién está recibiendo esta instrucción? ¿Quién? El pueblo judío. El pueblo judío conocía la ley. Aún conociendo la ley, por causa del pecado eran duros. Pero ¿qué en cuanto a mí, cuando yo no era creyente, cuando no tenía a Cristo en mi corazón? ¿Yo vivía bajo la ley de Dios? Ninguno de nosotros, de los que están aquí, cuando recibimos a Cristo, hubo una serie de decisiones equivocadas en nuestra vida, en muchos o en algunos de los que están aquí, entre ellas el divorcio. Y Cristo dice que de modo que si alguno está en Cristo, en la palabra de Dios dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, incluyendo el pasado del divorcio. El pueblo judío se apartó. El pueblo judío estaba buscando justificaciones para repudiar a su mujer. Nosotros, a partir de Cristo, hemos nacido de nuevo. En segundo lugar, yo quiero hablar sobre el divorcio y decirles que entre creyentes, ahora en Cristo, los que estamos aquí reunidos, entre creyentes, el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Entre creyentes. El versículo 32 de Mateo 5 señala, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Como creyentes, nuestro amor a nuestros esposas y esposos es hasta que la muerte nos separe. Así que usted tiene 10 minutos, 5 minutos antes de tener un compromiso de por vida, al unirse con otra persona y decir que no voy a casarme con ella, pero una vez se casa con ella, no puede decir me equivoqué, no, esa es, o ese es, ya, ese es. Tenemos que saber que hay que soportar, que el amor todo lo cree, todo lo soporta, y aún dice la Biblia que no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, y que Dios nos da el poder, ¿para qué? Soportar la tentación. Y nos abre la puerta para que nosotros no seamos vencidos por la tentación. Así que ningún creyente hoy puede decir, no la soporto, no la aguanto o no lo aguanto. Porque con Cristo podemos soportarlo todo. Y con Cristo todos esperamos que las cosas nos ayudan a bien. Y que el Señor va a trabajar en mi casa. Y aparte hay otra situación, que en un matrimonio siempre es 50-50. Mi problema no, que siempre esta mujer, no, me equivoqué, era la otra. Aquella de secundaria era mi verdadero amor. Aquí me equivoqué. Ya no podemos decir eso nosotros. Esa es. Y aparte hay que tener en cuenta algo, que yo no soy una monedita de oro sin defectos. El problema es que yo no sé por qué cada uno se juzga como buena gente, equilibrado, noble, chévere, amable. Todo el mundo se califica bien. Por eso que el Señor no está de acuerdo en que juzguemos a nadie, porque cada uno tiene su viga. Entonces, ¿cuál es mi calificación o descalificación para repudiar a mi mujer y yo mismo no estoy viendo mi viga?
he aprendido yo como varón, a mí me ha costado años entender lo fundamental y lo indispensable que es mi mujer para mi vida. Solamente anoche, antenoche, estábamos en el campamento y no estaba Katy conmigo ahí. Allá se me quedó un blue jean, se me quedó una camisa, las medias nuevas que no sé dónde están. No encontraba nada, ni el short para cambiarme, no encontré toalla. Dormí en una hamaca con Lucas en una hamaca, yo en la otra, no tenía almohada. Y que no encontré nada de lo que busqué. Yo me sentí un pajarito en una jaula, solitario. Yo no valgo nada sin mi esposa. Ya me di cuenta, y es importante que nosotros los varones vivamos solo un ratito para que vean que comenzamos a chillar. Pero nos creemos mucho, nos creemos que valemos, que somos los que controlamos las cosas. Mentira. Tiene que haber a veces una prueba, como la de antenoche. Estaba sin capacidad de solución para nada, no servía para nada. Y me bañé, allá en el río, no encontré jabón, no encontraba pasta de dientes, nada. Entonces uno se jacta de que yo siempre... Y a veces yo ahora para el tiempo político que viene en Panamá, digo, Katy, acuérdate que tú no necesitas partido político, tu gobierno he sido yo. Qué jactancia de uno, como que soy el macho de la casa, que sostengo la casa. Y te he mantenido allí sin trabajar, trabajaste un tiempito, soy el que traigo la... No valgo nada. Es más, a veces cuando viajo, estar en un hotel solito, dormir así, horrible. Nosotros los hombres todavía somos estúpidos, perdone la palabra, en captar la necesidad, lo necesaria que es nuestra esposa para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nos volvemos, ¿qué? Duros. Entonces, como creyentes, yo debo saber que ya ella y yo no es ella y yo, somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y es algo importante decir que en la vida del hombre, en su dureza, en su pecado, a mí me duele a veces el soltero o la soltera. La mujer soltera esperando el vagón que pasa para casarse, porque su anhelo es casarse. Y no goza su soltería. Y el casado quiere ser soltero. Entonces nadie está contento con su condición espiritual. Pablo dice, conténtense en la condición en que están. ¿Cómo están? Estoy soltero, gloria a Dios. Estoy casado, gloria a Dios. Gloria a Dios. No es que yo voy a ser persona completa cuando me case, o yo quiero anhelar la libertad del soltero. Pero ¿saben por qué pasa? Porque no captamos la sabiduría de Dios. Pablo señala que por las congojas que trae el matrimonio, porque el matrimonio no es fácil, el matrimonio muchas veces pueden ser dos piedras en el río, que están cliquiti, sonándose hasta que llega el momento en que se liman y no se hacen daño y maduramos torpemente, maduramos con el tiempo, muchas cosas que Dios nos dice. Por nuestro propio ego, por nuestra propia vanidad. Dios nos hace aprender. Pero ya cuando estamos unidos, captamos la inmensidad y el poder que tiene el matrimonio. Lo grande, lo grandioso que es tener la compañera o el compañero de nuestra vida. Gozarnos. Quiero leer 1 Corintios 7, 36 y 40. Este es el homepage sobre problemas matrimoniales. 1 Corintios 7, 36 a 40. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, siempre la preocupación del matrimonio, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. En ese tiempo los padres decidían con quién se casaban. En ese tiempo.
Por eso es la famosa historia de Romeo y Julieta, que ambos se suicidan porque los padres se oponían al matrimonio. Pero quiero decirte que en la época donde los padres escogían los pretendientes, los matrimonios fueron más estables, quiere decir que tenían mejor ojo. Así que cuando un padre rechaza a alguien, ojo con eso, normalmente atinan. Digo, oye, pero yo lo veo maleante. No, yo estoy enamorado, yo no lo veo bien. Veo cosas, porque el amor del padre te hace ver. El otro no, la otra puede estar románticamente engañada. Y dice, de manera que el que la da en casamiento hace bien. Se casó. Y el que no la da en casamiento hace ¿qué? Mejor. Porque es difícil la decisión. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aquí está claro que estamos ligados hasta que la muerte nos separe. Somos libres de poder casarnos con otro en el Señor. Pero dice, pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. Otra vez lo dice, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pero se está refiriendo no solamente a una soltería, volviendo al soltero, de que el soltero tiene libertad para comerse una pizza, para ir al cine o no importa la hora que llegue, soy soltero y por eso no. Está refiriéndose a que un cristiano soltero tiene la facilidad para comprometerse en la obra de una manera total. Y por eso dice la Biblia que los solteras o los solteros agradan a Dios y los casados agradan a su mujer o agradan a su esposo, porque ahora sí tenemos que pedir permiso o coordinar el movimiento. Ahí está Gabriel, que ya cuando estábamos en la noche llamó a su esposa y dice, no, ha habido impedimentos, mira que se ha alargado el día. Digo, bueno, Gabriel, bienvenido al club, ya estamos casados, ahora tenemos que estar, pidiendo, sí, me atrasé, perdóname. Ya ahora tenemos que coordinar los bueyes en el movimiento. Y ahí es donde el yugo desigual es fundamental. ¿Por qué la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual? ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo, mi esposa comprende que estoy en la obra. Y ella no va a celar a los hermanos porque su marido está dedicándole más tiempo a la obra que a ella. Ella entiende y cede su tiempo en compromiso con el Señor. Y por eso es fundamental que estemos en la misma dirección. Pero si estamos en yugo desigual, no hay forma de comprendernos. Cuando esos bueyes estaban juntos, eso fue impresionante. Solamente teníamos la referencia de unas semanas antes en que él las atascó allí y no pudo salir sino con mucha piedra y mucho problema. Y él salió con un buen carro, doble tracción de ese lugar. Esos bueyes con 11 personas arriba, con una carretita hecha por ellos mismos, por estos campesinos. Cuando ellos se agarraron y se aprisionaron así, y yo no perdía ningún detalle del cochero. Siempre el cochero, porque es un palo que tiene un clavo adelante, siempre pinchaba al buey nuevo. Siempre el nuevo era el que se salía del tiesto. Y le hablaba y le gesticulaba algo y se enderezaba la carreta. Si no hubiera, cuando hablamos de yugo desigual, esos bueyes tenían que estar sincronizados. No hay manera de que puedan cargar 11 personas, pues el peso de la carreta, en medio del fango, y ellos apretaban. Yo no entendía cómo uno se podían herniar de tanto peso. Y nosotros nos quedamos con la boca abierta. Y por otro lado, pensábamos que esa carreta se iba a quebrar. ¿Y saben lo que recordé? Lo que dice Cristo, lo que dice el apóstol Pablo, cuando uno sobreedifica sobre el fundamento de Cristo. ¿Qué materiales se utilizan? Dice el Señor que va a recompensar la obra que fue trabajada con oro, plata y piedras preciosas. Y que el heno, la hojarasca, la madera será probada por fuego. Esa carreta está bien hecha.
El punto está no en la construcción de un edificio, sino los materiales que se usan. Y esa carreta estaba bien hecha. Por eso que cuando el campesino te dice, eso no sirve, eso se daña, eso se quiebra, es porque ellos están acostumbrados a utilizar las cosas en fuerza, en rudeza. Y ahí me di cuenta que eso estaba bien hecho. Cuando nosotros llevamos un matrimonio, lo llevamos como dos bueyes sincronizados en una misma dirección, sujetos a la dirección que tiene el cochero. Y a veces necesitamos ser pinchados para movernos. Nos resistimos a caminar bajo mandamientos divinos y el Señor dice, así es, camina. Y hay algún cónyuge que quiere de repente ir para otro lado y viene el cochero y lo pincha. Vuelve, que así es como yo te digo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Teníamos 11 personas ahí arriba. Ningún 4x4 lleva eso, jamás. Y pasamos el río, pasamos la quebrada, pasamos el fango, pasamos todos los lodos y nosotros decíamos, estos carros no sirven al lado de estos bueyes. Y nos quedamos pensando que el matrimonio es así. ¿Cuántas cargas de la vida tenemos? Muchos problemas. Pero si estamos sincronizados como matrimonio en el yugo de Cristo, llevando el yugo de Cristo, no importa la carga. No importa que el río dé con ímpetu contra la casa porque no va a caer porque está sostenida sobre la roca. La vida no significa ausencia de pruebas, ausencia de carga, sino que los bueyes estén con Cristo. Eso es lo que importa. Que el Padre nos guíe. Eso es lo que verdaderamente importa. Las cargas de la vida siempre van a estar, pero con Cristo son ¿qué? Ligeras. Y por eso que el Señor dice, mira, no te juntes en yugo desigual porque te va a ir mal. Y dos bueyes, que sencillamente uno va por un lado, ese buey que no se sujeta al cochero va a recibir golpes hasta que aprenda a hacerlo bien. A la manera de Dios, no a la manera de la canción de Frank Sinatra, a mi manera. A la manera de Dios. ¿Por qué cuesta a mucho matrimonio madurar? Porque traemos las malamañas, traemos la manera del mundo al matrimonio y cuesta un mundo. Y saben, cuando tú ves a un matrimonio que dura años, hay alguno que pagó un precio de aguante ahí. Una señora que tenía 50 y pico de años, había una reunión de matrimonios de mujeres casadas y le dijeron, señora, usted denos el testimonio de cuál fue el secreto de 60 años de matrimonio. Díganos el secreto. Ella se paró. El único secreto es aguantar, aguantar y aguantar. Soportarlo todo. Cuando uno está en Cristo y un matrimonio es soportar todo lo que haya en la carreta, pero con Cristo las cargas son ligeras, ligeras. Con Cristo hay una fuerza que toman los bueyes, esa fuerza sobrenatural de la bestia, la da el Señor a sus hijos para soportarlo todo. Venga como venga, no importa el fango, la lluvia, no importa el río crecido, ahí van los bueyes sincronizados, soportándolo todo. Y aquí en la iglesia hay muchos testimonios de matrimonios que han soportado muchas inclemencias, pero que todo lo ha llevado bien el Señor. Aquí también en Corintios 7, versículo 8 al 11. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Miren, hay algunos que, solteros, bueno sería quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, que esos son poquitititísimos que lo tienen, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Es cierto. Estás tan apurado, bueno, acuérdense que hay que orar. Hay que orar cuando, por el apuro de casarse, ¿qué pasa? Acuérdense de Adán y Eva. Pasó la vaca y no encontró ayuda para Adán. No había amistad para Adán. Pasó el caballo, pasó toda la creación, hasta que vino Eva. Mucha gente por apurada se han casado con un burro. Se han casado con una vaca.
por no estar con el apuro de casarse. Siempre orar. Si yo estoy en Cristo, yo tengo que saber que esto es algo serio. Después de la salvación, la decisión más importante en esta vida terrenal es casarse. Dice Pablo, mejor quédate viudo o quédate soltero. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Hay situaciones quizás dificilísimas que puede aceptarse una separación y reconcíliense de nuevo. No tanta. Es como yo, ese día, esa separación momentánea, me di cuenta de lo huérfano que estoy yo sin mi esposa. En tercer lugar, Cristo perdona al nuevo convertido por el pecado del divorcio. El nuevo convertido viene con un arrastre de una vida pecaminosa. Viene divorciado de Dios. El nuevo convertido es una persona que, por eso que tenemos que predicar a los niños precisamente para ahorrar una serie de dolores cuando el hombre está alejado de Dios. Pero ya una persona adulta, 40, 50, 30 y pico de años, ya tiene un arrastre de decisiones pecaminosas que está arrastrando. Dios perdona todo eso. Efesios 2, 1 al 19, habla del nuevo convertido, de cómo estamos nosotros antes de Cristo. ¿Cómo estábamos antes de Cristo? En Efesios 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estaba yo antes de Cristo? A ver, muerto en los delitos y pecados. Sí, pero yo me casé por la iglesia con mi esposa, pero ese fue un matrimonio ante Dios. Yo estaba como muerto en mis delitos y pecados. Si yo no fue un matrimonio en Cristo, aun cuando estaba toda la apariencia de una religiosidad. Y dice la Escritura, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo andaba yo antes? Aparte de muerto, andando en la corriente del mundo. Y el príncipe de mi vida, ¿quién era? Satanás. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que yo estaba viviendo para complacer mi carne. Mis pensamientos eran como pecaminosos. Y no solamente los pensaba, sino que los hacía. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí viene el, por gracia sois salvos. Soy salvo, no importa el color de mi pecado, vine a Cristo y soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Y por qué he leído todo esto? Porque todos nosotros hemos venido a Cristo y Cristo nos perdonó, ¿qué? Todo pecado, el color más rojo, más oscuro de nuestro pecado, Cristo lo puso como blanca lana, como blanca nieve. ¿Y qué pasa entonces? Viene alguien con un problema, con una vida de sexualidad desordenada y viene Cristo y lo perdona. Viene un homicida y lo perdona. Viene un hombre que ha deshonrado a su madre y ha hecho cosas indebidas, ha hecho hurtos y robos y Cristo lo perdona. Pero viene un divorciado a la iglesia y donde no se hace una buena interpretación bíblica. Y aquí yo tuve un problema al principio cuando comenzó la iglesia, en que tenía una buena líder,
una persona que con el tiempo se constituyó una columna de la iglesia, que se casa a los 18 años. Amor de secundaria. ¿Sabe cómo son esos amores? El matrimonio duró 6 meses solamente. El hombre le manda, se va al Army a los Estados Unidos y le manda por correo el divorcio. Estando en esta iglesia, había un sector que decía, cuando ella recibe a Cristo en el momento de la crisis, bendito sea las pruebas porque nos acercan al Señor, recibe a Cristo. La mujer se va entregando, va cada día amando más al Señor. Pero ¿qué pasa? Hubo un sector de la vieja escuela que decía, ella no puede estar en la reunión de mujeres casadas porque no es casada. Pero ella tampoco puede estar con los jóvenes porque fue casada y está divorciada. O sea, la dejaron en un estado fronterizo. Digo, mejor era no compartirle de Cristo y apedrearla directamente, o compartirle de Cristo y que muera enseguida, porque no tiene compañerismo con la iglesia. Y cuando uno olvida que fuimos perdonados por la sangre de Cristo y que todos nosotros no somos dignos de nada, sino por gracia somos salvos, incluye también aquel que fue divorciado. Porque si le dice, perdóname hija mía, tú tienes 18 años, lo siento, que se casa contigo adultera. ¿Qué clase de interpretación bíblica es esta? Si yo vine a nacer de nuevo de aquí para adelante, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y si nos vamos a esa interpretación errática de la Biblia, tendríamos que decirle a personas que dice, ¿cómo? ¿Cuántos años tiene estar casado con ella? 15. ¿Cuántos hijos tiene? 3. Sí, pero yo fui casado con fulana, lo siento, esa es la mujer suya. ¿Usted recibió a Cristo? Bueno, váyase para allá. Ahora diga a aquella que deja a su marido también y que se casen los dos. ¿De dónde salió esa interpretación? Por eso que la iglesia de Cristo es diferente a Israel. Y ahora con Cristo yo soy nueva criatura de aquí en adelante. Y resulta que dice la Biblia que el hombre espiritual, miren, todo lo juzga y no puede ser juzgado por nadie, dice la Escritura. El hombre espiritual todo lo juzga. Sin embargo, en el caso de esta mujer, en ese tiempo, porque gracias a Dios por el discipulado, en ese tiempo ella era juzgada por todos. De aquí en adelante, la relación con el nuevo creyente, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y asimismo también en el capítulo 4, versículo 17, que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento como entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Cómo era mi vida antes de Cristo? Ajeno de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y ustedes saben bien que Panamá es un país parrandero. Es un país parrandero. Este país, si tú haces una estadística, un gran porcentaje de matrimonios se dieron porque bailaba bien y porque se veía bien y porque era muy popular y chistoso. ¿Tú sabes cuánta gente se ha unido por meras apariencias? Como aquella canción popular de Rubén Blades, El Chico Plástico. Así la chica plástica y el chico plástico. Meros engaños, modas, mucha apariencia, mucho físico. Ellos estaban en Cristo, celebran una tremenda boda. Una boda que la echan en la casa por la ventana. Se casó mi hija y hago una tremenda boda, gasto una fortuna, se invitan a todos y resulta que al año ya dejaron, ya el matrimonio no funcionó. Porque no estaba en Cristo, era simple, estaban con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Estaban con dureza de corazón. Y por eso quizás muchos hogares en Panamá están tratando de mantener a las hijas en línea y el tipo en línea, tratando de tener
llevarlos a un buen colegio para que se relacionen con cierta estatus y niveles y puedan conectarse y se puedan empatar económicamente bajo conveniencia, pero no duran nada esos matrimonios, porque simplemente fue apariencia nada más. Apariencia, no hay verdad en él. Son palomitas de popcorn que no alimentan y engordan bastante. Entonces Cristo, cuando venimos a Cristo, Cristo nos perdona todas las consecuencias de nuestros pecados, incluyendo el divorcio. Incluyendo el divorcio. Y por último, en cuanto al yugo desigual, acuérdense, los solteros de la iglesia, acuérdense en casarse en Cristo, con personas que compartamos el mismo espíritu. Según de Corintios 6:14, la Escritura dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque mi Señor no pone los mandamientos por capricho, sino porque edifican y convienen. Porque ¿qué compañerismo? ¿Qué compañerismo? ¿Cómo yo puedo unirme con un incrédulo? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Tiene algún compañerismo? No lo puede tener. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Habrá algún entendimiento de la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y por lo tanto salid de en medio de ellos, o sea, del mundo como iglesia, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor nos llama a compartir la misma fe. La misma fe. Y mientras que los bueyes estén llevando la carreta juntos en Cristo, vamos a sortear todos los problemas de la vida. Todos. Todos. Tengo aquí un último texto en 1 Corintios 7, 12 al 15. Lo voy a leer solamente. Y a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Aquí estamos hablando del problema de una persona convertida a Cristo, ya casada y que ahora se encuentra en yugo desigual. No porque lo haya querido, sino porque ese era su esposo. ¿Qué nos llama el Señor? No lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. No podemos decidir abandonar. Tenemos que estar allí. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y todos los hijos que nacen de la unión de un creyente con un incrédulo son santificados por el creyente. Y aún el esposo y la esposa se santifica por el creyente que está allí. Pero qué hermoso es el que estemos compartiendo una misma fe. ¿Cuántas mujeres conozco yo que están orando 10 años para que el marido se convierta? Cuando vienen los dos juntitos a la iglesia, hasta que nos ahorramos un gran problema. ¿Y qué dice la Biblia qué dice el apóstol Pedro con aquella mujer que vive con un marido incrédulo? Que se ha ganado ¿cómo? Sin palabras. O sea, ¿cuál es el error muchas veces por lo cual se retarda mucho la conversión de ese hombre? Es porque algunas mujeres comienzan con la Biblia que te vas para el infierno, que tú vas a ver que viene el rapto de la iglesia y te vas a quedar, y comienzan a hablarle al marido y a decirle puro juicio nada más. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Que se han ganado sin palabras. ¿Qué se refiere? Testimonio. Pero hay también en nuestro ambiente mujeres que todo el día están congregadas. Viven más en la iglesia que en su casa. Entonces no cocinan, no tienen la casa bien. El hombre llega. ¿Dónde está? En la iglesia. Ese hombre va a terminar odiando el evangelio porque la mujer no está envuelta. La predicación más elocuente de esa mujer para salvar a este hombre, ¿cuál es? Testimonio. Pero tiene más trato con el pastor que con el marido.
Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces termino. En conclusión, el Señor no quiere el divorcio. Y el divorcio se da por dureza de corazón. Entre creyentes no es aceptable el divorcio. Nos quedamos hasta que la muerte nos separe. El nuevo convertido no se le puede condenar ni juzgar por su pasado, porque en su récord está un divorcio. Él es nueva criatura en Cristo. Y tú, querido hermano que estás aquí sentado, si estás soltero, no vaya, ay, se me va el vagón. Oh, ¿que dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién vendrá? Señor, ven, tráemelo. Tranquilo, goza tu soltería, oye. Si viene, bendito sea el Señor. Y si te casas, ay, quisiera ser soltero. Goza tu estatus donde estás. Amén, gloria sea al Señor. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.